Módulo 2. Generadores de vapor y sus componentes. En este módulo veremos la definición formal de generadores de vapor y los componentes que lo integran. Un generador de vapor se entiende como un recipiente cerrado destinado a producir vapor de agua a una presión mayor que la atmósfera, absorbiendo el calor que se desarrolla en el hogar durante la combustión. Esta definición nos marca la función básica, tomar el calor de la combustión y transformarlo en vapor a presión. Ahora bien, para comprender mejor debemos analizar las partes que lo componen. Partes principales. Los generadores de vapor poseen una serie de elementos fundamentales. Entre ellos encontramos el hogar, el cuerpo cilíndrico, los tubos de humo, las placas tubulares, el fondo húmedo, cuando lo tiene, y la chimenea. Es decir, 6 elementos básicos que conforman su estructura principal. En este caso estamos hablando de un generador humotubular. También puede llamarse ígneo-tubular o pirotubular. Humo, ignio y piro hace referencia al fuego. En cambio, si hablamos de una acuotubular, las partes se modifican. Allí encontramos los tubos de agua, el domo superior y los colectores inferiores. Vista descriptiva, esquema. Nos detenemos en el ejemplo de una caldera humotubular y volvemos a enumerar sus componentes. Hogar, tubo de humo, placas tubulares y portatubos, cuerpo cilíndrico, chimenea y tubos húmedos. Ahora bien, ¿qué es el fondo húmedo? Se trata de una placa que divide el segundo del tercer paso, ubicada generalmente en la parte trasera. Esa placa tiene la particularidad de estar en contacto con el fuego de un lado y con el agua del otro. Por eso se llama fondo húmedo. Existen también calderas de fondo seco, donde la placa trasera solo está en contacto con el fuego. Superficie de calefacción, área de calentamiento. Concepto y definición. Pasemos ahora a la definición de superficie de calefacción o área de calentamiento. Son 2 metros cuadrados que figuran en la placa del fabricante, por ejemplo, 20 metros cuadrados, y corresponden a todas las partes metálicas que están en contacto con el agua y el fuego. Cuando el metal está en contacto con el fuego, hablamos de superficie de calefacción directa. Cuando está en contacto con los gases de la combustión, hablamos de superficie de calefacción indirecta. La superficie de calefacción total se obtiene sumando ambas y siempre, como ya dijimos, se expresa en metros cuadrados. Cálculo en calderas humotubulares. En el caso de las calderas humotubulares, forma parte de la superficie de calefacción el hogar, los tubos, las placas, además de fondo húmedo cuando tienen. Por ejemplo, en el hogar encontramos que un lado de la chapa está en contacto con el fuego y el otro con el agua. En calderas acuotubulares, los gases de la combustión circulan por dentro de los tubos, mientras que por fuera están rodeados de agua. Las placas, a su vez, aportan alrededor de un 2% o un 3% de la superficie total, ya que un lado está expuesto al fuego y el otro al agua. En cambio, el cuerpo cilíndrico no forma parte de la superficie de calefacción, porque no recibe calor directamente ni de las llamas ni de los gases de combustión. Cálculo en calderas acuotubulares. En una caldera acuotubular, lo que más aporta a la superficie de calefacción son los tubos. Allí se mide el largo del tubo, su diámetro externo, porque es el que está en contacto con el fuego, y se multiplica por pi y por la cantidad total de tubos. Además, se incluye la parte baja del domo superior, que también recibe calor, y los colectores inferiores. Fórmula para calcular la superficie de calefacción. La fórmula general que se aplica es superficie igual a pi por diámetro por largo. Siempre se toma el diámetro de contacto con el fuego, interno en el caso de homotubulares, externo en el caso de acuotubulares. En tu material de estudio tenés ejemplos de aplicación de la fórmula. Es muy importante que revises para completar el desarrollo de este tema. Combustión y combustibles, definición de combustión y elementos necesarios. Pasemos ahora al concepto de combustión. Se denomina combustión el proceso químico en el cual un elemento combustible se une con el oxígeno liberando calor. Este proceso se explica a partir del triángulo del fuego, donde se necesitan 3 factores: el calor, el oxígeno y la ignición que dé inicio a la reacción. Si falta uno de los 3 elementos, la combustión no se produce. Clasificación de combustibles. Entre los combustibles más utilizados en calderas encontramos los sólidos, los líquidos y los gaseosos. En los sólidos se destaca la leña como ejemplo natural y también los manufacturados como residuos de procesos industriales. La caña de azúcar, la cáscara de maní o el aserrín, que son reutilizados como combustible. En los líquidos, el más común es el petróleo. También existen calderas que trabajan con fuel oil o con mezclas como 70-30, incluso algunas que utilizan gasoil. En los gaseosos, el más frecuente es el gas natural, aunque también se emplea gas licuado de petróleo, GLP.
El problema del gas licuado de petróleo es su costo elevado. El llenado de los depósitos suele ser muy oneroso. Debemos tener en cuenta que en las calderas que utilizan fuel oil es indispensable realizar el baqueteo de tubos, porque la combustión incompleta genera hollín, que impide la transferencia de calor. Este mantenimiento debe hacerse día de por medio, o en el mejor de los casos, una vez por semana, dependiendo de la calidad de la combustión. Por el contrario, el gas natural es un combustible mucho más limpio. Concepto de tiro o tiraje. Otro concepto fundamental es el de tiro-tiraje, es decir, la corriente de aire necesaria para que se produzca la combustión dentro del generador. Existen dos tipos principales, el natural y el artificial. El tiro natural no necesita ningún medio mecánico, se produce únicamente por la diferencia de densidad entre los gases calientes y el aire exterior. Un ejemplo típico es el de una caldera a leña. Al dejar la tapa abierta se permite la entrada de oxígeno que sostiene la combustión. Cuando se quiere disminuir la intensidad, se cierra la tapa y se regula el ingreso de aire con un orificio que lleva a la contratapa. El tiro artificial, en cambio, sí requiere un medio mecánico. Puede ser forzado mediante un ventilador que produce aire hacia el hogar, aspirado con un dispositivo que extrae los gases de la combustión, combinado cuando se usan ambos sistemas al mismo tiempo, especialmente en calderas de gran tamaño o de 4 pasos, donde el recorrido de los gases es más largo. Inducido, que aprovecha el vapor de la propia caldera. Por ejemplo, si la caldera trabaja a 6 kilogramos por metro cuadrado, el vapor puede salir por un tubo tipo Venturi hacia la chimenea y la fuerza con la que lo hace arrastra los gases de combustión facilitando su salida. Estos distintos sistemas de tiro se aplican según la caldera y la magnitud de la combustión que se necesite sostener. En tu material de estudio tenés ejemplos de los diferentes tipos de tiraje. Es muy importante que lo revises para completar el desarrollo del sistema.